Hola, muy buenos días. Es una alegría volver a reconectarnos para escuchar el Evangelio de Dios, aplicarlo a nuestras vidas y responder en alabanza. Esto es lo que motiva esta celebración, el Evangelio de Dios. Es lo que necesitamos escuchar y volver a escuchar. Y es lo que necesitamos hablar y volver a hablar, tanto unos a otros como a los de afuera. A Pablo, al apóstol Pablo, se le había dado la responsabilidad, como dice el versículo 2 del pasaje de hoy, de hablar el Evangelio de Dios. Y se dedicó de lleno a esto, como dice el versículo 8, no solo impartiendo el Evangelio de Dios, sino también impartiendo su propia vida, dedicado por completo. Dispongámonos entonces a pensar en el Evangelio y lo que el Evangelio demanda de nosotros, siempre llevándola a la práctica en nuestra propia vida y respondiendo en alabanza a Dios por este precioso Evangelio que lo cambia todo. Deseando traer algo digno de ti, que llegue a tu corazón. Traeré más que una canción, porque una canción en sí no es lo que has pedido tú. Buscas más profundo aún de lo que las cosas se ven. Buscas en mi corazón. Vuelvo al corazón de la alabanza. Si se trata de ti, si se trata de ti, música se va, solo vuelvo a ti, deseando traer algo digno de ti, que llegue a tu corazón. Traeré más que una canción, una canción en sí no es lo que has pedido tú. Buscas más profundo aún de lo que las cosas se ven. Buscas en mi corazón. Vuelvo al corazón de la alabanza. Si se trata de ti, si se trata de ti, Jesús, perdóname lo que he hecho de ella. Si se trata de ti, si se trata de ti, Jesús, vuelvo al corazón de la alabanza. Si se trata de ti, si se trata de ti, Jesús, perdóname lo que he hecho de ella. Si se trata de ti, si se trata de ti.
todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer, que de todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que de todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, que de todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Hola, buen día. En varios domingos nosotros hemos estado compartiendo las distintas actividades o ministerios que son espacios de servicio que tenemos en nuestra iglesia de Martínez. Hoy le voy a dar la oportunidad al Ministerio de Alabanza, a Andy, que es su coordinador, que nos cuente qué significa tener un ministerio de alabanza y que es mucho más que aquellos que cantan las canciones cristianas durante los cultos o hablar de los 4 grupos de alabanza que tenemos, sino que realmente es mucho más profundo y es mucho más abarcativo que eso. Así que gracias, Andy, por lo que nos vas a compartir a todos. Hola iglesia, ¿cómo están? Soy Andy. Hoy les quiero hablar del Ministerio de la Alabanza. Y Ministerio de la Alabanza lo quiero dividir en 2 partes, la parte de Ministerio y la parte de Alabanza. Porque en este caso vamos a estar hablando de la alabanza a través de la música. Entonces voy a hablar un poco de lo que es alabanza. La música, como saben, es una expresión artística, es una forma más de alabar, no es la única, pero es una forma
que usamos en la iglesia para alabar a Dios. La música es el medio para alabar a Dios, no es el fin. No hacemos música por la música en sí misma, sino como un medio para que vamos a alabarlo. En mi punto de vista, me parece una forma muy linda de alabarlo y muy completa, porque la música tiene ritmo, tiene letra, tiene melodía. El ritmo apela a nuestros cuerpos, a movernos. La letra apela a nuestra mente, a que estemos pensando en lo que estamos diciendo o cantando. Y la melodía apela a nuestra alma, a la parte más emocional, quizás por decirlo de una forma. Así que me parece una forma muy integral de alabar a Dios. Y además la música es un lenguaje universal, es una expresión artística hermosa creada por Dios. Y en mi caso personal, a mí la música fue lo que me llevó a Dios, o Dios usó la música para traerme a mí. Hace muchos años me invitaron a un culto, cuando yo todavía no estaba comprometido con Dios, y me llamó muchísimo la atención la alabanza en ese culto, las letras, la pasión de la gente que la estaba cantando, y eso me atrapó. Fue como el anzuelo, el cual hizo que me quisiera acercar un poco más y conocer un poco más de esto en la iglesia. Y desde que empecé a ir a la iglesia estoy sirviendo en el ministerio de alabanza desde hace un montón de años. Dios me agarró de ese lado de la alabanza, de la música, desde siempre, y para mí es un honor poder servirlo desde ahí. Y en la alabanza, llamamos alabanza a las canciones que le cantamos a Dios, a la música que cantamos a Dios, pero que pueden ser muy diversas, pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, hay algunas canciones que son para adorarlo plenamente, para adorar a Dios. Otras canciones que son más como oraciones cantadas, oraciones que pueden decir gracias, que pueden pedirle algo a Dios, que pueden tratar sobre el perdón, sobre el arrepentimiento. Pueden ser declaraciones de fe. Yo creo en esto, yo creo en vos, Dios. Pueden ser versículos de la Biblia mismo, pasados a forma de canción. Así que pueden ser recordatorios de su palabra misma. Así que como ven, la alabanza a través de la música es muy completa y está buenísimo. Y yendo a la parte de ministerio, ministerio significa servir. Y el servicio que hacemos nosotros en el Ministerio de la Alabanza es poder guiar a la congregación a alabar todos juntos. Si no hay congregación, no hay Ministerio de la Alabanza, hay simplemente gente que alaba a Dios. Por su cuenta, pero grupo reducido o gente individual. Lo lindo del Ministerio de la Alabanza es unir a toda la congregación. Es que todos seamos una sola voz adorando a Dios. Y dentro de la preparación para esto, aparte del ensayo, la parte musical, tratamos de buscar la guía del Espíritu Santo, de estar orando, de estar pensando, meditando a la hora de elegir canciones, porque queremos ver el obrar de Dios en el culto integral, no solo con la prédica, no solo con la alabanza, sino que sea un todo. Tratamos de buscar canciones que acompañen el mensaje de la prédica. Tratamos de estar atentos a lo que la iglesia necesita estar escuchando, necesita estar diciéndole a Dios. Así que buscamos mucho la guía del Espíritu Santo para elegir las canciones. Y también elegir canciones que sean cristocéntricas, que sean bíblicas, que hablen de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y sobre todo, la idea, como les decía, es buscar entrar en la presencia de Dios nosotros como congregación. Así que el Ministerio de la Alabanza es para guiarlos e invitarlos a todos ustedes, a toda la congregación, a que se sumen a ese canto. Que no seamos solo nosotros los que estamos con los micrófonos y las guitarras, sino que seamos todos. Así que esto es una invitación también a que todos se sumen a alabar a Dios a través de la música. No importa si decís que cantas mal o que desafinás, a Dios no le importa eso, a Dios le importa lo que está en tu corazón, así que te invito a que lo hagas, ya sea ahí desde tu casa ahora en este formato o cuando volvamos todos
a vernos presencialmente. Así que, bueno, la invitación es esa, que todos participemos de la alabanza. Nos vemos en el culto, nos veremos cuando Dios lo disponga en nuestra querida Iglesia Martínez. Chao, chao. Buen día. La palabra de hoy está tomada de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. Recuerdos. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque, como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio, con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien hubiésemos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Es palabra de Dios. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder compartir esta palabra que nos trajo Brenda. Y cuando yo leía esta palabra pensaba en mis padres. Recordaba a mis padres cuando yo era chico y mis hermanas, que son mayores que yo, iban a bailar, y mis padres estar muchas noches en vela, preocupados, tomando su tacita de té, esperando hasta que volvieran, ¿no? Esa preocupación que tantos padres han pasado hasta que sus hijos volvían. Claro, hoy con los celulares la historia es otra, pero antiguamente o anteriormente, cuántas noches, ¿no? Desvelados, esperando a ver que llegaran bien los hijos. ¿Y por qué me hacía acordar a esto? Porque yo, al leer este segundo capítulo de la carta de Pablo a los Tesalonicenses, la primera carta, uno enseguida se da cuenta cómo Pablo sentía esta misma preocupación por los que vivían en Tesalónica. Fíjate que inclusive les va a enviar a Timoteo, porque Pablo tuvo que salir de Tesalónica y cuando estaba en Atenas, le envía a Timoteo y le dice: Timoteo, anda porque quiero saber qué pasa. Dice así Pablo textualmente: por eso yo en particular, no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador, el diablo, les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pablo había fundado esa iglesia y había estado ahí poquito más de 3 semanas. Y había tenido que huir. Pero en solamente 3 semanas se podía fundar una iglesia. ¿Qué habría sido de esos creyentes? Además, en medio de persecución. No es que fundó la iglesia y todo bonito, sino que él sabía muy bien que dejaba una iglesia en medio de una persecución. ¿Cómo se iban a mantener firmes en la fe? Podrían hacerlo, apenas estaban empezando, arrancando. Entonces uno entiende esta preocupación natural de Pablo por esa iglesia que acababa él de fundar. ¿Qué habría sido de esa iglesia de Tesalónica? Pablo mismo había tenido que huir durante la noche de Tesalónica y huir a la ciudad de Berea. Venía huyendo de la ciudad de Filipo, de los filipenses. Ahí ya había tenido problemas. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Pablo ya conocía la persecución.
La iglesia ya conocía la persecución. Los cristianos que vivían en Judea habían sido desparramados, dispersados por la persecución a la que estaban sometidos. Y Pablo mismo estaba sometido a esta persecución. En Filipos él predicó, expulsó demonios y por esto mismo lo azotaron con varas y lo metieron preso. Dios milagrosamente obró para que pueda salir de la cárcel, pero los jueces lo expulsaron de Filipos. Y así fue como llegó a Tesalónica. Cómo la iglesia fue creciendo y se expandió también a fuerza de la persecución. Cómo Dios utilizó la persecución como un instrumento para que el evangelio llegara a más lugares. Y en Tesalónica lo buscaban a Pablo y fueron a la casa de un tal Jasón, donde Pablo se había quedado, pero que Pablo no estaba en ese momento. Y como no lo encontraron a Pablo, se lo llevaron a Jasón y a otros hermanos en la fe, a la rastra, y lo llevaron para directo a la cárcel. ¿Por qué? Porque decían que andaba alborotando a todo el mundo. Las autoridades religiosas de Tesalónica le habían pedido unos matones, o le habrán pagado a unos matones, para que vayan y hagan escándalo y digan que estaban revolucionando y dando vuelta a toda la ciudad. Querían deshacerse de Pablo y de su mensaje. Solamente habían pasado 3 semanas. Fíjate vos cómo el evangelio estaba impactando en esa ciudad que preocupaba a las autoridades religiosas. De noche sale entonces para Berea, como te dije antes. Y en Berea, al principio lo recibieron bien, pero los de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba en Berea, fueron a Berea y armaron un escándalo ahí también. Y así que de la ciudad de Berea también tuvo que huir Pablo. Y esta vez hizo unos cuantos kilómetros más y llegó hasta Atenas. Entonces Pablo ya estaba viviendo en carne propia lo que era la persecución. Él sabía lo difícil que era sostenerse en la fe en medio de la persecución. Y se preguntaba, los tesalonicenses, ¿podrán mantenerse en la fe? ¿En las enseñanzas que les dejé? ¿O van a claudicar, se van a entregar? Tan humano, tan natural después de todo. A cualquiera se le aflojarían las piernas ante semejante persecución. Y en 2 Tesalonicenses, que leímos recién, Pablo hace un poco un reconto de todo este maltrato y toda esta persecución a la que él fue sometido mientras estaba ahí. Y aparentemente decían cosas de él, como por ejemplo que estaba equivocado en lo que decía, o que quería engañar a la gente, o que lo hacía por maldad, o lo hacía por dinero, o lo hacía por mandársela aparte y decir que era un enviado de Dios. Inventaban cualquier cosa para acusarlo a Pablo. Pero el verdadero motivo por el cual Pablo les predicaba no era esto, sino era por amor a los tesalonicenses. Mira, la carta de Pablo a los tesalonicenses la lees y te das cuenta que es una carta apasionada. Es una carta llena de amor de Pablo hacia los tesalonicenses. Y ese amor se expresa en la preocupación que tenía, en las oraciones y las lágrimas que derramaba por ellos. En medio de la carta, al final del capítulo 3, se inserta la oración que Pablo hacía por sus amados tesalonicenses, para que perseveraran en la fe. Pablo dice en un pasaje que leímos recién, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también les tenemos a ustedes tanto cariño. Que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, lo cual hicieron, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Fíjate vos con qué amor, con qué pasión Pablo los amaba, que sentía como que era una madre, que los quería cuidar, que los quería proteger y que hubiera dado su propia vida por ellos.
La vez pasada estaba viendo un video muy impactante en Tailandia. Iban el padre, la madre y una hijita en una moto cargado de cosas, y una mala maniobra y se cae la madre en el pavimento con la moto en marcha y la hija chiquitita, y venía un camión en la mano contraria, y como la madre, en medio que está volando por el aire, ese instinto materno logra envolver a la hija en sus brazos y girar para que las ruedas del camión no le pasen por encima a su hija. ¿Acaso una madre o un padre no estaría dispuesto a dar hasta su propia vida por sus hijos? Bueno, Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Esto es lo que los amo. Porque la clave de por qué Pablo podía hacerle frente a toda esta lucha y persecución y que hablaran mal de él, era por amor a Dios en primer lugar, pero también por amor a su pueblo. Porque uno puede amar a Dios y puede hasta predicar acerca de Dios sin amar a su pueblo. Fíjate si no la historia de Jonás. Dios lo envía a Nínive. Jonás no quería saber nada con ir a Nínive, pero Dios lo manda de todas maneras. Y cuando Jonás va y predica a Nínive para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios, no lo hace con amor y compasión hacia la gente, porque sabía que si no el destino que les esperaba iba a ser terrible, sino que lo hace para cumplir con Dios. Bueno, Señor, está bien, yo les predico, pero después se sienta a esperar a ver cómo esa ciudad se prende fuego, es destruida. Jonás no muestra amor y compasión por la gente, como Pablo sí demuestra con los tesalonicenses. Y uno puede ver ese paradigma de Jesús en Pablo, ¿no? Porque Jesús dio su vida por amor, por compasión a los demás. Estuvo dispuesto a sufrir lo espantoso que fue, no solo la cruz, pero toda la vergüenza y todo el dolor que venía con ella. Por amor a vos y a mí. El mismo Jesús lo anticipó diciendo en Juan capítulo 15, cuando dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Jesús está anticipando lo que va a pasar. Si a mí me aborrecieron, dice Jesús, a ustedes les va a pasar lo mismo. Y este es el amor apasionado que uno ve en Pablo metido en la carta que les escribe. Hace unos días en un grupo de WhatsApp en el que estoy, alguien reenvió un mensaje que decía, amada mía, te escribo esta poesía porque te amo. Yo por ti cruzaría mares embravecidos, subiría las montañas más altas, atravesaría desiertos y recorrería peligrosas junglas. Te amo para siempre. Postdata, el jueves voy a tu casa, si es que no llueve. Pero Pablo jamás firmaría algo así, porque el amor de Pablo iba más allá de todo. No le importaba lo que tuviera que hacer y atravesar y pasar para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque amaba profunda y verdaderamente a aquellos a quienes les predicaba. A Pablo el valor y la fortaleza le venían de su amor a Dios. Y por eso podía sobrellevar todo lo que sobrellevó, pero también de su amor hacia las personas, que hacía que tuviera sentido lo que hacía. Porque el verdadero amor no busca recibir algo a cambio, sino dar. Da sin esperar nada a cambio. No es un trueque. Yo te doy, vos me das. Y esto me hacía acordar a una oración que las señoras del ADM, las señoras de nuestra iglesia, hacían una vez por mes en sus reuniones mensuales, hacían esta oración atribuida a San Ignacio de Loyola, que justamente dice, enséñanos, buen Señor, a servirte como mereces,
a dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no buscar descanso, a servir sin pedir recompensa, excepto saber que hacemos tu voluntad. Verdaderamente estas señoras trabajaban con esa entrega, con ese dar todo por el otro. Esto que decíamos recién, dar sin contar el costo, no mirando, bueno, a ver, hacemos esto, pero a cambio recibimos lo otro, sino dar, dar y dar. Dar todo lo que uno es, todo lo que uno tiene, para la gloria de Dios hacerlo. Y en esta preocupación que sentía Pablo hacia los tesalonicenses, como te decía al principio, es que decidió enviar a Timoteo. Él necesitaba saber cómo estaba la iglesia de Tesalónica. Este brote de iglesia, este chiquitita iglesia incipiente que recién empezaba, ¿cómo estaría? ¿Bajo el sufrimiento, bajo la persecución? ¿Habrá podido resistir todo eso? ¿O no? Pablo conocía de carne propia lo que era la fortaleza que había que tener, el descanso que había que tener en Dios para sobrellevar eso, ese sufrimiento, ese desprecio. Y dice que cuando Timoteo regresa, y yo me lo imagino a Pablo ansioso por recibir a Timoteo y que le traiga las noticias, las últimas noticias acerca de los tesalonicenses, Pablo pone por escrito ese momento y dice: pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. La fe en el eje vertical con Dios y el amor de unos con otros. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. Pablo se regocija con estas buenas noticias, que aquellos a quien él les había predicado seguían firmes en la fe, y que se seguían amando, seguían unidos, y que además lo extrañaban a Pablo y anhelaban verlo tanto como él anhelaba verlos a ellos. Yo creo que a Pablo le volvió el alma al cuerpo en ese momento, al enterarse que a pesar de todo, la iglesia en Tesalónica perseveraba, crecía y estaba animada y fortalecida. Yo me lo veo a Pablo como un padre, una madre que está esperando las novedades de sus hijos, con esas ganas de saber qué pasó, cómo están, qué hay de ellos. Así estaba Pablo, con esa expectativa. Miren, siempre va a haber oposición y sufrimientos para todos los cristianos. Cuanto más prediques el Evangelio, tenés que esperar más oposición y más dificultades. ¿Sabes por qué? Porque esta es una batalla espiritual, no es una batalla humana. Cuando vos estás predicando y una persona se convierte, le estás arrebatando a una persona al diablo para llevársela a Dios. Por eso es una batalla espiritual, donde vos estás sirviendo a Dios. Y entonces uno tiene que saber y estar dispuesto a enfrentar el sufrimiento, a enfrentar las críticas, a enfrentar la oposición, pero también saber que no estás solo, que Dios va con vos, que Él te anima, te fortalece y te guía en cada paso, como lo hizo con Pablo. Mira, la verdad que leyendo todo lo que Pablo atravesó, y atravesó muchas más cosas, incluyendo naufragios y un montón más de dificultades. Esto recién empezaba para Pablo, este era su segundo viaje, tenía 4 viajes, fueron 4 viajes en total. Nosotros no estamos ni cerca de vivir la oposición
y la lucha que tuvo Pablo. Pero aún así la hay. Y tenés que estar dispuesto a pagar ese precio, estar dispuesta a pagar ese precio. Porque cuanto más prediques, más fuerte va a ser la batalla. Pero como Pablo podés decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Predicar el Evangelio es amar al Señor y es amar al prójimo. Amar a quienes vos les estás llevando ese mensaje de salvación. Vos no estás entregando un producto, no es un delivery lo que vos haces. Vos estás llevando la palabra y el amor de Dios, y eso implica que tenés que amar a quien vos estás compartiendo ese mensaje. Pero déjame decirte que no hay recompensa más grande que ser testigo de personas que aceptan la salvación de la cruz de Cristo. Personas que son transformadas por el obrar del Espíritu Santo. Y ser testigo de ver la gloria de Dios, el Padre, en esas personas, a quien, como Johnny nos decía el domingo pasado, les espera ese hogar merecido, el cielo, la presencia eterna junto a Dios. Porque ese es nuestro destino y nuestro llamado, nuestro privilegio como cristianos. Quiero animarte a que estés dispuesto o dispuesta a enfrentar cualquier oposición por predicar el Evangelio de Dios. Y que ames con el amor de Dios, no con el amor humano, con el amor de Dios, a aquellos a quienes Dios te llama a ir a servir. Estén cerca o estén lejos. Que Dios te bendiga muy ricamente y que guíe tus pasos. Amén. No puedo entender las agonías del Señor. El perfecto y santo Dios, su Hijo dio, quien tomó la copa en mi lugar. Su sangre mi pecado perdonó, gracias Cristo, la ira de Dios Padre removió, gracias Cristo, enemigos una vez, hoy sentados a su mesa, gracias Cristo. Sacrificio me acercó, enemigos él salvó. La riqueza de su gracia derramó, su fidelidad no tiene fin. Su sangre mi pecado perdonó, gracias Cristo, la ira de Dios Padre removió, gracias Cristo, enemigos una vez, hoy sentados a su mesa, gracias Cristo, su sangre mi pecado perdonó, gracias Cristo, la ira de Dios Padre removió, gracias Cristo, enemigos una vez, hoy sentados a su mesa, gracias Cristo.
fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que
sé lo que debo hacer. Mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él, a oír su voz. Eres silla y yo tu hacedor. En tus manos toma mi ser, transfórmame como tú quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí. Y sé lo que debo ser. Y sé lo que debo ser. Vamos llegando al final de este encuentro, pero qué lindo que es cuando juntos podemos alabar a Dios, podemos adorarlo, podemos reconocer quién es Él, reconocer su grandeza. Y aunque no lo podamos hacer físicamente juntos, podemos estar unidos en espíritu, a través de la fe que nos une para alabar juntos a Dios. Es un privilegio que tenemos en estos tiempos, que a pesar de la distancia podemos seguir juntos reconociendo la grandeza de nuestro Señor. Qué hermosa prédica que hemos tenido. Te invito a que a lo largo de la semana puedas seguir reflexionando en ella, que podamos seguir afianzando nuestras vidas en la roca que es Jesús, que cada día podamos reconocerlo y seguir creciendo en Él. Vamos a pedir ahora la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor Todopoderoso y Misericordioso nos guarde, nos guíe, nos dé entusiasmo y valor para compartir su palabra con aquellos que aún no lo conocen, para llevar un mensaje de paz y esperanza. Que el Señor te bendiga a vos y a tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 11 horas por este medio. Que tengas una hermosa y bendecida semana.